Pero a lo mejor empezamos a preguntarle a quién tengo que votar mañana en las elecciones. Claro. Ojo con esto. Claro. A ver quién me responde. ¿Qué interés económico hay detrás? ¿No? ¿Qué es lo que tú crees que tiene un ser humano que nunca nos va a dar la tecnología? Si el punto de referencia es que puedo suplir determinados puestos de trabajo completos por un chat GPT, pues es que realmente no hemos dedicado mucho tiempo a entender o qué significa ese puesto de trabajo o qué puede o no puede hacer chat GPT. Nos hemos dado cuenta con GPT que tenemos que preguntar mejor. Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, vuestro podcast de recursos humanos y psicología y gestión de talento. Hoy tenemos una entrevista, con nosotros tenemos una persona muy especial, a la cual me hace mucha ilusión tener ante nuestros micrófonos. Joan Clotet, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Joan Clotet es una persona que lleva muchísimos años trabajando dentro del área de consultoría en muchísimas empresas, una carrera profesional bastante extensa dentro del mundo de la empresa, como consultora, luego cliente, luego por libre, y donde probablemente si pudiésemos poner un titular a lo que ha sido probablemente el gran protagonista seguramente en toda tu carrera, pero sobre todo en esta última etapa, como el elemento principal, hablaríamos de humanismo digital. Eso es. Sí. Humanismo digital es el producto de una reflexión personal de hace unos cuantos años, el 2015, en intentar, digamos, reconocerme y explicarme en pocas palabras. Solemos presentarnos por lo que hemos estudiado hace más o menos tiempo, por lo que trabajamos, pero eso cambia. Y la identidad no tanto. Entonces me hice un ejercicio personal de decir, si tengo que explicar realmente yo quién soy, y empecé a quitar y se quedó humanismo digital. Me considero una persona profundamente humanista que ha tenido la suerte de trabajar muy cerca de la tecnología toda su vida, desde que empecé muy jovencito. La tecnología me apasiona, pero me apasionan más las personas. Y entonces desde entonces, y a pesar de que trabajaba en una empresa y tenía un rol, pues incluso de manera un poco provocadora me presentaba como yo soy un humanista digital. Por cierto, trabajo de esto para esta empresa a la que quiero un montón, pero eso es lo que soy. Y entonces de alguna manera también ese ejercicio me sirve, no es una marca comercial. Ahora que trabajo por mi cuenta desde hace 4 años, pues sí que me presento al mundo con esa bandera del humanismo digital, que tiene un cierto significado y que podemos hoy desarrollar, pero viene más de un proceso interno de definir, de presentarme quién soy, y no tanto vinculado a lo que trabajamos, que es lo más habitual, ¿no? Personas y tecnología, por cierto, tenemos libro, yo lo he traído, lo tengo un poco cascado, porque tengo, es ideal, eso es genial. tengo el error de utilizar estas tapas que ponen aquí, que no sé para qué sirven, pero yo lo utilizo para marcar el libro, ¿no? Muy bien. Es Humanismo Digital, lo podréis encontrar en libros de cabecera. Aquí vais a encontrar muchísima información y muchísimas historias de Joan. Joan nos explica su historia también en el libro, eso es parte de la narrativa, ¿no? Que guía un poco lo que es la identificación del humanismo digital. Tenemos podcast también, ojo a esto, porque es de aquellos podcasts súper interesantes, entrevistas, creo que has llegado a las 70 y pico, 75, 76, si no recuerdo mal, donde hay un montón de gente interesante, donde Joan debate desde el año 2020, pandemia, arrancas la pandemia y te metes en el mundo del podcasting y podréis encontrar pues muchísimo contenido interesante con gente en el cual pues, Joan debate y habla sobre humanismo, sobre cómo hacer preguntas, sobre la tecnología, sobre muchísimos temas que son muy interesantes. ¿Qué parte de todo eso del podcasting, de esas conversaciones, te has traído aquí? Bueno, el podcast nace como nacieron muchos proyectos en pandemia. Es decir, yo empecé esta etapa profesional el primer día de la pandemia. O sea, yo ya sabía que estaría en mi casa, trabajando desde casa. No sabía que estaríamos todos, esa fue la sorpresa. Pero salía de una compañía en la que estuve 17 años, que fue Ferrovial, una etapa muy feliz. Pero bueno, teníamos una fecha pactada de salida para empezar mi camino. Y una de las iniciativas de ese año en que el mundo se paró o se aceleró a marchas forzadas, pues fue esta. Me gusta conversar, me gusta conocer personas interesantes, aprender de todo el mundo, y pensé que un podcast era una buena manera de hacerlo. Entonces esas conversaciones que todos tenemos de vez en cuando, pues darles un formato un poco más ordenado y compartirlo al mundo, sin más interés que disfrutar de la conversación e invitar a personas a que disfrutaran de la conversación. No era una herramienta de marketing, ni lo sigue siendo, ni tengo ningún ingreso por ello, ni pretendo. Una manera de disfrutar de una conversación y ponerlo a disposición. Y como explicabas, y te agradezco la promo, pues que la gente también pudiera conocer cuando hablamos de gestión de personas, de talento, con una visión un poco más amplia de estas personas que estamos en una era cada vez progresivamente más digital, y abordar, digamos, el valor de la persona y el talento desde diferentes perspectivas, ¿no? Entrevisto a personas interesantes, simplemente porque me parece que lo son. A muchas las conozco, a otros aprovecho para conocerlas en la conversación. A veces han escrito libros, a veces no, pero me interesa la persona. Y eso es un poco... De hecho, el otro día, hablando con un amigo,
le dije, o sea, me acabas de hacer dar cuenta de que estoy en el capítulo 74 y en ningún caso he dicho de qué trabaja la persona ni dónde trabaja. En ningún caso. Y son bastantes conversaciones, ¿no? Entonces me doy cuenta también de que es coherente con el planteamiento, que es tener una conversación con una persona sobre un tema de interés mutuo y ponerlo a disposición de quien pueda interesar. Ese fue el origen del podcast y ahí seguimos, ¿no? Porque hablamos de digitalización, seguramente estamos en los últimos 12 y 18 meses viviendo una gran revolución tecnológica con la IA generativa que nos ha transformado un poco a todos, nos ha afectado. Bueno, ahora debatiremos en qué medida, ¿no? Expectativa, realidad, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Podría parecer que Humanismo Digital coge la ola de ese boom tecnológico de la IA generativa, pero no es así, ¿vale? Cuando tú hablas de tecnología, nos remontamos a tus inicios en Arthur Andersen en los 80. Sí, eso es. Sí, de hecho, digamos que el concepto como tal, incluso esas dos palabras están más presentes. Como te decía, nació en mi caso de una reflexión más personal. Tuve el acierto también de comprar el dominio en aquel momento, en la intuición de que esto me acompañaría ya de por vida, y ahora que trabajo por mi cuenta también me sirve. Pero claro, después de la pandemia, por suerte, yo creo que también, al menos durante un tiempo, me gustaría que hubiera quedado más de lo que quedó, pues las compañías son un poco más sensibles a la importancia del factor humano, ¿no? En aquella época creo que fue muy claro de que las personas son las que sacan las castañas del fuego, las que hacen vacunas en tiempos récord, las que siguen saliendo cada día jugándose a veces el trabajo, a veces la vida. Ampliamos la visión de lo que es un trabajador esencial, pero es cierto, como me decía un amigo, que cuando ya estamos todos vacunados y las cosas se relajan, volvemos a las inercias personales y colectivas de siempre y las cosas se pierden. Una pandemia tampoco es la situación ideal, nadie la quería. Pero bueno, en la pandemia volvió un poco a aflorar esa sensibilidad porque las personas tienen que ser las protagonistas y tienen que estar en el centro de las decisiones y la tecnología está al servicio. Yo en este caso lo he vivido desde las dos perspectivas, es decir, cerca de la tecnología como herramienta para generar cambio positivo, pero son las personas las que generan la tecnología, las que la mantienen, las que la desconectan si es necesario también, y creo que es un buen momento para poner de foco nuevo en las personas. Y ahora el segundo round, como bien apuntabas, es inteligencia artificial generativa. Los 2 últimos años, que todo el mundo le ve un poco las orejas al lobo en esta tecnología casi más invasiva en lo cognitivo, y que también decir, oye, atención porque esto es una oportunidad, es una amenaza. En el libro yo defiendo, porque es mi visión, llamadme optimista, pero lo que se cree se crea, como se dice, y creo que es una buena ocasión para recordar que son las personas los que hemos de ser el punto de referencia, y a nivel compañía, organización, lo mismo, es decir, con mucha tecnología al servicio de las personas, ¿no? Eso para mí es el humanismo digital y con esa bandera voy desde el 2015, ¿no? Claro, porque ese binomio o ese equilibrio entre tecnología y personas, ¿no? El humanismo lo ponemos ahora de manifiesto por la injerencia de la tecnología que nos está transformando de manera radical. Pero si miramos hacia atrás, el concepto del people centricity, sobre todo en negocios, no siempre se ha dado con digitalización o sin digitalización, ¿no? En tu experiencia, que has pasado por compañías como Arthur Andersen o como Ferrovial o como Grupo Z, seguramente con culturas muy diferentes empresariales, con modelos de negocio muy diferentes, ¿cómo has vivido ese humanismo no digitalizado o sin digitalización? Pues hay un tema que es puramente de nomenclatura, que seguro compartirás, ¿no? Y es cuando nos referimos a la función, ¿no? Ya sé que es un tema muy manido, pero hablar de recursos humanos, es la última vez que lo diré. Pero ¿No te gustan recursos humanos? No me gusta. No te gusta. No me gusta y me intento de hecho, en el libro nunca menciono eso, no pasa nada, nos entendemos todos, pero los humanos no somos recursos. Aunque hay un capítulo dedicado a recursos humanos. Sí, pero la palabra recursos humanos como tal... Era people, ¿no? Ahora no recuerdo cuál es. Talento, personas y cambio. Y te digo, no es tabú, y nos entendemos todos, y al final es lo que nos evoca, no tanto las palabras en sí. Pero las personas somos las que hacemos las cosas, las que diseñamos, pensamos, gestionamos cambios. Y es cierto que en compañías de servicios, por ejemplo, que el negocio son las personas, porque si no tienes personas no prestas servicios. Incluso en compañías de servicios, no voy a decir nombres, pero he visto compañías que parece que olviden esto. Decir, oye, si no das importancia a las personas, es que las personas no querrán trabajar contigo y no tendrás capacidad de hacer nada para nadie. Entonces, esa visión del cliente centrista se produjo antes en compañías más orientadas al cliente B2C o B2B, pero el cambio de filosofía de poner al cliente en el centro está bastante más asumido, y en compañías que ya tienen esta cultura y esta orientación les será más fácil decir, oye, es que con las personas ocurre lo mismo. O nos centramos en entender a las personas y escucharlas, atenderlas, o cuando el mercado esté más activo, las personas están cada vez más preparadas, no querrán trabajar con nosotros y se marcharán. No es lo mismo España ahora, 2024, 14-15% de paro oficial, que Estados Unidos 4%. Entonces, cuando las cosas se animan, las personas se van. Y entonces, el ser más humanocéntrico
significa tener primero una cierta sensibilidad desde la dirección de que las cosas las vas a hacer con personas. Pongo siempre el ejemplo un poco exagerado, si quieres, de que habrá negocios muy tecnificados en el ámbito logístico o en el ámbito financiero, no me importa el sector, en que a lo mejor no hay casi personas, a lo mejor solamente hay una persona. Pero tener la concepción de qué persona necesitas, cómo atraerla y que prefiera quedarse contigo, porque solo vas a tener una persona y dependes de ella, es por extremar el ejemplo, ¿no? Si esa compañía, que prácticamente no tiene personas, no es un poco humanocentrista, igual se queda sin esa persona en un momento muy inapropiado, ¿no? Entonces yo creo que evoluciona un poco la cultura, tiene que ver con la naturaleza del negocio y tiene que ver también con la sensibilidad de las personas. Es decir, incluso las compañías, y yo he trabajado en compañías de diferente cultura, como decías, una dedicada a la infraestructura, los aeropuertos, los servicios, otra dedicada a los medios de comunicación y otra a una empresa de consultoría, que es el negocio al que he vuelto ahora ya por mi cuenta, ¿no? Evidentemente la de servicios, consultoría, está más próxima a esto y lo ha estado siempre porque las personas son el negocio y las otras también. Pero realmente cuando tienes infraestructuras, activos, patentes, licencias, puedes llegar a olvidar, no es mi experiencia, de que son las personas las que hacen las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ayudó en parte, como decíamos, las capacidades no humanas a través de tecnificar, que esto ocurre desde hace muchísimos años, o ahora con inteligencia artificial, pues como mínimo generan de nuevo la conversación, en decidir realmente las empresas qué foco quiere poner en el factor humano. Y las personas lo digo en sentido amplio, sus colaboradores, sus accionistas, sus proveedores, sus clientes. En el libro, cuando hablo de personas, no me refiero solamente a la gestión de personas y a cuidar de tu equipo, porque si no cuidas de tus clientes, otro competidor los va a cuidar por ti. Pues exactamente igual con tus colaboradores y empleados, ¿no? ¿Cómo es el impacto de la tecnología a día de hoy? Porque seguramente, yo recuerdo cuando llegó ChatGPT, seguramente yo en lo personal, ¿no? o el equipo, Carol y yo, somos personas que nos gusta trastear y bichear cosas nuevas. Quizás no somos super early adopters, ¿no? Porque no sé, yo descubrí, tú lo descubriste antes, el ChatGPT, pero yo lo descubrí quizás justo antes de que llegase la granola. O sea, tampoco es que yo estuviese muy puesto, pero en cuanto lo descubrimos nos metimos mucho, hablamos mucho de ChatGPT en el programa y estuvimos hablando de tecnología y de IA y ahora tengo la sensación de que el suflé ha bajado. Sí. No sé cuál es tu sensación 18 meses después de ese gran boom, que todo el mundo marcaba los gráficos, que comparaba Facebook con ChatGPT y ver cómo había llegado, ¿no? al consumo de a pie. ¿Cómo ves tú ahora, 18 meses después de ese gran boom? Pues mira, si nos vamos a noviembre de 2022, que es cuando de alguna manera se fue más popular con la versión GPT-3, claro, llegó en 8 semanas a 100 millones de usuarios. Y esto, un evento como este, de tanta, digamos, de un escalado tan rápido, yo creo que no había pasado tan espectacular desde el 2017, en que con el juego Pokémon GO, de cazar Pokémon por el mundo, en 19 días se llegó a 50 millones de usuarios. Entonces hay un efecto que es realmente la adopción. El uso, el descubrimiento y uso. La adopción es algo un poco más asimilado de su potencia y de sus riesgos, ¿no? Entonces hay un efecto que es algo que crece muy rápido, entonces genera atención. Se suma a esto también intereses comerciales de cualquier tecnología que tiene sus curvas y su hype, intereses comerciales lícitos, ¿no? y cierta sorpresa, ¿no? En este caso en particular, la inteligencia artificial generativa, de repente, pues nos damos todos cuenta de que algo que estaba más cerca del laboratorio está a disposición de todo el mundo y es aparentemente capaz de hacer cosas que solamente las personas podíamos hacer hasta hace 4 días, ¿no? Y también genera expectativas, sorpresa, miedo, también oportunidad. Luego, como dices tú, el suflé va bajando porque todas esas expectativas de qué rápido ha crecido o de qué seremos capaces, pues no se mantienen en el tiempo porque las personas nos da tiempo a probarlo, a testearlo, a ver también sus fallos, sus riesgos, que los tiene, y entonces a ver las cosas con un poquito más también de espíritu crítico y de ver esto, ¿para qué me va a servir en mi trabajo? Es oportunidad. El otro día hablaba, por ejemplo, con un profesor de universidad del impacto que tiene, por ejemplo, ese tipo de cosas en su trabajo. Él es un catedrático y da clases a alumnos de máster. Y me decía, mira, tengo suerte de que son alumnos enfocados, motivados, que están en un máster que han escogido ellos, pero claro, esto está presente en las aulas también. Y yo creo que tiene que cambiar mucho y me hablaba solamente de sus alumnos. Y yo le decía de manera un poco provocativa, estoy de acuerdo contigo, pero igual también tenemos que hacer algo distinto los profesores. Porque si de repente ves que los alumnos las preguntas se las hacen entre ellos o a la pantalla, es que a lo mejor el profesor, la profesora debería hacer algo distinto. Entonces, yo creo que ha llegado también un poco para evolucionarnos o para, no sé si revolucionarnos, pero también para... es un toque a la conciencia. Es decir, de repente hay un nuevo compañero, entre comillas, en la sala que conviene explorar, conocer, ver sus posibilidades, sus límites,
como lo fueron las hojas de cálculo hace 35 años cuando yo empecé a trabajar, u otro tipo de tecnologías. Cierto que menos invasivas y con menos capacidad de dar respuestas aparentemente sólidas, y es normal que esta curva de alguna manera baje. También, y es una opinión personal, baja porque de repente le vemos un poco las orejas al lobo. Decir, es que se equivoca. Es que esto no va a sustituir trabajos, porque esto no piensa. Por supuesto que no piensa ni siente, solamente es tecnología, muy potente, muy sofisticada, pero hablamos puramente de capacidades computacionales y de estadística. Si el punto de referencia es que puedo suplir determinados puestos de trabajo completos por un chat GPT, pues es que realmente no hemos dedicado mucho tiempo a entender o qué significa ese puesto de trabajo o qué puede o no puede hacer ChatGPT. En cualquier caso, yo creo que es una herramienta poderosa que conviene también poner a disposición de las personas, y creo que incluso lo responsable es que las compañías lo exploren, como hacéis vosotros, y acompañen a sus personas a que le pierdan el miedo, a que lo conozcan, a que lo utilicen, para que lo que hacen con tecnología, esos profesionales aumentados que yo explico en el libro, pues sean capaces de aportar más valor, ser más eficientes, porque lo que creo que hay que evitar es que tengan miedo. Las personas tenemos miedo, es una emoción muy lícita y muy útil, pero cuando vemos tecnologías un poco invasivas, si nos quedamos parados, creo que es lo único que no puede pasar. Que digamos, tampoco hace 35 años, si me voy un poco a lo viejuno, que aparezca una hoja de cálculo no es el fin de los contables ni de los auditores. Simplemente es una tecnología nueva que ahorró un montón de horas para hacer las cosas con más rigor, con más calidad, con más capacidad de compartirlas, y de repente el trabajo de un auditor, de un contable, pasó a estar asistido con una tecnología poderosa que le liberó tiempo para hacer más cosas. Aquí va a ocurrir exactamente igual. Tenemos que explorar, hagamos lo que hagamos, para qué nos puede ser útil esta tecnología. Si aparece una tecnología, ChatGPT o la que sea, y tenemos realmente mucho miedo de que vamos a perder el trabajo, la culpa no es de la tecnología. Yo creo que es una alerta en decir, oye, pues, ¿qué debería hacer distinto o dejar de hacer para que no me genere miedo cuando aparece una tecnología nueva? Yo creo que las personas somos mucho más capaces que la tecnología en muchísimas cosas, y también tengo la tendencia, no sé si casi un poco enfermiza, a decir, ¿y qué me pasa a mí con esto? ¿No? Es decir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué debería hacer distinto ahora que tengo este tipo de herramientas? ¿No? ¿Crees que deberíamos poner límites a la tecnología en algún aspecto? Porque también se hablaba, aquel manifiesto que firmó creo que el propio Elon Musk meses antes, de invertir en su propia tecnología de inteligencia artificial generativa, sobre los riesgos de todo esto, sobre la aceleración que se estaba produciendo por los grandes competidores, ¿no? Microsoft y un Google, que están peleando por ocupar ese espacio de la IA generativa, y ellos advertían, ojo, cuidado, que quizás estamos yendo demasiado rápido, esto puede cambiar mucho las reglas del juego y esto nos va a afectar a nivel de humanidad. Claro. ¿Crees que hay que poner límites? ¿Cómo crees que tenemos que jugar en términos de regulación? Y si esto es posible o no. Sí, yo creo que sí, sin duda, sin duda. Y límites, además, lo apuntabas tú, es decir, es un tema de velocidad. Generalmente los límites, las normas, las regulaciones, en muchos ámbitos de la vida vienen después de. Claro, llegan tarde. Y más en cosas, digamos, que son tan rápidas, tan sofisticadas. La verdad es que cuando los propios promotores, los que están más cerca de la cocina, que digo yo, advierten de los riesgos también, pues también es una cuestión de decir, oye, ciertas conversaciones tienen que producirse a tiempo. No sé si para prohibir, pero sí para entender a tiempo las capacidades, los riesgos. Al final es tecnología, ya sé que es el tópico, pero si tú le das un martillo, que es una herramienta, a una persona que te quiere agredir, el martillo es muy malo. Pero si es para ayudarte a colgar un clavo, a colgar un cuadro en tu casa, pues oye, le vas a agradecer el favor, ¿no? Pues aquí tenemos tecnología muy sofisticada que también tenemos que entender a tiempo. Y lo que está pasando con la inteligencia artificial es que tampoco los que la están generando son capaces de explicar cómo está comportándose, porque va ganando un cierto nivel de autonomía en sus propuestas, en sus capacidades de generación de respuestas, gráficos, software, música, lo que sea, que no son ni capaces de explicar. Entonces ahí está el debate abierto de decir, oye, cuando tenemos una herramienta poderosa que tampoco sabemos decirte por qué hace las cosas, toma protagonismo de nuevo y decir, oye, tenemos que asegurar que las personas somos las que la controlamos, las que la supervisamos, las que regulamos también cuáles tienen que ser sus límites, porque si damos martillos a todo el mundo sin explicarle para qué sirve o qué, digamos, normas de prevención van a utilizar, pues puede que se pille un dedo, ¿no? Pues igual con tecnologías más sofisticadas. Y está ocurriendo ya, como ha ocurrido con otras tecnologías en el pasado, y tiene que haber personas que estén básicamente enfocadas en que el uso de la tecnología, esta en particular, pues sea ético, esté normalizado, porque tiene que estar al servicio de las personas. Y cuando ya los propios cocineros, que digo yo, te advierten que hay temas que son delicados, pues tenemos que tener una cierta prudencia también los usuarios, un espíritu crítico en decir, oye,
antes de lanzarnos a adoptarlo, por eso te decía antes lo de adoptarlo, usarlo, adoptarlo con conciencia y que haya personas que estén enfocadas realmente en normalizarlo, regularlo, incluso antes de regularlo, en divulgar, para que las personas cuando utilicen ese martillo pues sepan hacerlo con responsabilidad, ¿no? Tú hablabas antes, hace un momento, de lo que nos diferencia como seres humanos, ¿no? Y decías, la tecnología, más o menos no con estas palabras, pero decías, la tecnología habrá cosas que no podrá suplir, o es mi interpretación, me corriges, Joan, que no podrá suplir de lo que podemos aportar nosotros como seres humanos. Si he interpretado bien tus palabras, mi pregunta es, ¿qué es lo que tú crees que tiene un ser humano que nunca nos va a dar la tecnología? Pues muchas cosas que intento desarrollar en el libro, sin sentar cátedra en nada de lo que digo allí, pero sí para invitar a abrir una mirada de aspectos que valoramos en otras personas. Te pongo un ejemplo muy práctico, que ocurre hace muchos años. En un call center es un trabajo en que alguien coge un teléfono. Desde hace unos años, antes pues evolucionó de que una persona te cogía el teléfono, de repente te aparece una locución en que pulsa 2 si quieres tal, pulsa 5 si quieres tal, y ahora estamos en el punto de que de repente tú estás hablando con algo que no sabes si es una persona o no es una persona, que te entiende, entre comillas. Bueno, pues a lo mejor hay personas que siguen prefiriendo hablar con una persona en función de su problema o su necesidad, e incluso pagarían más por hacerlo. Eso significa que en el caso del call center, quien te coge el teléfono, y si tú prefieres que te lo coja una persona, es porque tiene una capacidad de empatía, de escucha en la distancia, de presencia detrás de una pantalla, que una tecnología no tendrá nunca. Por decirte un ejemplo muy práctico del que todos somos usuarios, ¿no? La emoción, la capacidad de inspirar, la capacidad de tener una inteligencia relacional, emocional, el espíritu crítico. Hay un montón de habilidades que el Foro Económico Mundial estudia cada 2 años en sus proyecciones de futuro, en la que dice que harán falta muchas capacidades digitales, pero también hace un ranking muy interesante de las 10 habilidades que tienen cada vez más demanda. Y son habilidades genuinamente humanas y muy poco digitalizables, algunas de ellas, ¿no? Y tienen que ver con esas habilidades, capacidades que también valoramos en otras personas desde hace muchos años. Ayer hablaba con un amigo, hablando de temas de liderazgo, y hablábamos de las personas para las que habíamos trabajado, nuestros líderes. Y cuando les recordábamos, no les recordábamos por ser capaces de saber muchas cosas, ni ser capaces de calcular muy rápido, o ser capaces de dar respuestas muy sólidas, porque eso ya lo da aparentemente cosas como ChatGPT. Les recordábamos por cómo nos hacían sentir, por la capacidad que tenían de confiar en nosotros, de retarnos, de guiarnos, de inspirarnos, de acompañarnos en el camino, de hacernos crecer. Y son solamente una pequeña muestra de cosas que solo las personas podemos hacer. Entonces, la capacidad, tanto individual como colectiva, en una empresa, en una administración, de poner foco en lo que solo las personas hacemos, para ponerlo en valor, para cultivarlo y para ayudar a las personas a crecer en ello, también es una manera que tenemos, si quieres, de supervivencia. La tecnología hará cada vez más cosas, la inteligencia artificial generativa también en lo cognitivo y, entre comillas, en lo creativo, aunque crear de verdad solo lo hacemos las personas. Y yo creo que hay que abrir una puerta también, es decir, recordemos que las personas tenemos un montón de capacidades que no son digitalizables, que a veces también nuestros clientes, pacientes, ciudadanos, estudiantes las prefieren y las seguirán prefiriendo en el futuro. Recuerdo una anécdota también, por explicarte alguna de ellas, ¿no? Hablando con un taxista en Madrid hace mucho tiempo, y hablábamos del futuro del trabajo, porque estaba interesado en ello, y hablamos del coche autónomo. Y después de una conversación, que no me alargo ahora a explicarte, yo le dije, mira, si algún día el coche autónomo existe, y en Madrid hay una mayoría de coches autónomos, yo seguiría prefiriendo viajar contigo para tener una conversación como esta, incluso pagando más. Y me dijo, oye, igual me da una idea de negocio. Digo, no, déjame el teléfono por si acaso. Pero este señor estaba haciendo una reflexión de que si algún día el coche autoconducido era una realidad, porque estaba muy atento y además estaba muy ilustrado respecto al tema, y me sorprendió, me decía, bueno, primero me dijo, esto ya no es un trabajo para toda la vida, lo fue para mi padre, pero no lo será para mí, y yo estoy pensando también en qué es lo siguiente que tendré que hacer, porque esto un día se acabará. Y me pareció realmente una reflexión muy sana que yo también comparto. Lo que hacemos no dura siempre, ni la vida. Entonces, estar pensando en qué es lo siguiente y prepararnos para ello es algo que la inteligencia artificial también nos está invitando / empujando a pensar. Nada ocurre de un día para otro, y yo invito también en el libro a hacer ese recorrido, en pensar, cuando se termine lo que estoy haciendo, porque un día se terminará, antes o después, igual me jubilo en la empresa en la que trabajo, y si la empresa me quiere y yo quiero, eso es fantástico. Pero si eso cambia, que es probable que cambie, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me reconocen los demás? ¿Y en qué puedo crecer? Que además las máquinas no harán nunca. Y en el libro repaso un poco cuáles son esas habilidades en las que todos nos podemos sentir más o menos reconocidos y que muchas veces dejamos de cuidar y de cultivar porque las damos por descontadas, ¿no? Yo a veces cuando leía tu libro me venía a la cabeza una idea, ¿no? Y era, no sé hasta qué punto tenemos una percepción general de la capacidad del ser humano como especie sobrevalorada. Me explico.
partimos de la base de que la tecnología no llegará a hacer determinadas cosas que hacemos nosotros. Pero la realidad es que muchas de estas cosas que pensábamos que solo éramos capaces de hacer nosotros, la tecnología ha ido comiéndonos terreno. Sí. ¿Qué nos hace pensar que en aspectos que seguimos pensando que no llegará, no va a llegar, ¿no? O sea, yo no veo futuro. O sea, no soy capaz, yo ni nadie, ¿no? Yo o sea, tampoco, aquí sabemos la bola de cristal y podemos decir cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es que si miro hacia el futuro digo, ostras, es que pienso que lo más probable que vaya a suceder mirando hacia detrás es que hacia adelante nos comen terreno igualmente. O sea, ¿qué elemento hay diferente? ¿Por qué no metiendo robótica e inteligencia artificial, sea capaz de generar emociones en mí, como lo hace un ser humano, ¿sabes? Y solamente hay una cosa que en esta reflexión, muy amateur, digámoslo así, solamente hay una cosa que me viene a la mente como el hecho diferencial entre humanos y máquinas y tecnología, y es propósito. Porque es lo único que veo que cuando intento proyectar a futuro digo, es que lo único que creo, y igual incluso me equivoco, porque aquí hay una discusión de fondo sobre la esencia del ser humano, el alma y muchas cosas muy profundas, pienso pues que las máquinas nunca tendrán un propósito, porque el propósito se lo hemos puesto nosotros de entrada y de arranque. Sin nosotros la máquina no tiene sentido de ser. Sí, sí. Y en cambio nosotros los seres humanos construimos esa necesidad de propósito en la propia vida, ¿no? Sí, sí. Y a veces pienso, no sé si estamos como sobrevalorándonos un poco. Yo comparto contigo que nos sobrevaloramos. De hecho, la reacción que tenemos a este tipo de capacidades tan potentes es a veces de decir, bueno, pero no es tan buena como nosotros, y nuestra capacidad de sorpresa, pues yo creo que todavía no se ha terminado, ¿no? Porque la tecnología, decía Altman, el CEO de OpenAI hace poco, el propietario de ChatGPT, que la versión GPT-5, que está pronta a salir, va a convertir la versión anterior en... Dijo, es una bestia comparado con la anterior, ¿no? O sea, que ya le va bien, porque los que jugamos mucho con el 4, hace mucho que nos aburrida. Claro. O sea que... y su papel también es generar más producto, generar expectación, pero es decir, eso va a crecer, y la capacidad de emular, porque al final la inteligencia artificial, no olvidemos, es de manera poco académica, pero es la capacidad de emular capacidades humanas en distinto nivel de madurez, ¿no? Y estoy contigo que a veces nos sobrevaloramos y hemos ido descubriendo, de hecho no hace falta más que ver a personas muy jóvenes, tú y yo lo somos, pero personas todavía más jóvenes, que a lo mejor, yo pienso en ese ejemplo muchas veces, ¿no? En el banco, ¿no? Yo cuando era un niño viví la época en que te explicaban lo que era un cajero automático y te derivaban a ese artefacto para poder sacar o ingresar dinero, ¿no? Y te derivaban a una máquina que está absolutamente normalizada. Mis hijos operan desde el móvil y no se acercan a una oficina para nada, porque es un desplazamiento innecesario. Y entienden que alguien lo necesitará, pues que lo pague, pero ellos el servicio que necesitan está en un móvil. Lo exagero un poco, pero básicamente porque su punto de referencia es diferente. Entonces, la tecnología es cada vez más capaz, con sus limitaciones, pero cada vez más capaz. Incluso decías, habilidades muy humanas, como por ejemplo la empatía. Dices, no, es una de ellas entre muchas que solo las personas tenemos. Solo las tenemos, pero cualquier persona que haya operado como habéis hecho vosotros y yo también al principio, a ver, lo primero que hace GPT es una buena pregunta, pero tiene muchos ángulos, está generando una cierta empatía, si me permites, para que generemos una cierta confianza. Se está cubriendo para que digamos, ostras, es verdad, no va diciendo de manera categórica. Por tanto, se puede cada vez más emular para que la reacción, digamos que se puede programar de alguna manera, porque aprende de nosotros. Está interpretando y leyendo, habiéndose comido internet y muchísimas cosas que se entiende por empatía, que se entiende por amabilidad, y nos lo está devolviendo. A veces también los sesgos, habiendo nuestros vicios que están en la tecnología. Y coincido contigo también en el tema del propósito, ¿no? Que son grandes palabras y que nos diferencian, o la conciencia. Es decir, las máquinas tampoco tienen conciencia. Las máquinas no nos inspiran. Cuando decidimos trabajar para una compañía o para otra, a veces la diferencia entre una oferta muy competitiva está en cosas como estas. Es decir, oye, es que trabajo para gente que vale la pena, que trabaja en lo que trabaja porque tiene claro su para qué. Y yo me conecto a ese para qué, que no sabía cuál era, pero lo he descubierto trabajando en esta compañía. Y eso también es muy bonito por parte de la compañía, ¿no? Entonces, el propósito, claramente, el para qué, es algo en que muchas personas no reflexionan en su vida. También, por contrastar, hay personas que se ponen a hablar con ChatGPT para descubrir su propósito. Hay una conferencia un vídeo que os recomiendo de hace un par de semanas, de Reid Hoffman, que es uno de los fundadores de LinkedIn, que publicó hace 15 días una conversación con su gemelo digital. Entonces ha entrenado un modelo que se ha alimentado de sus últimos 20 años y que se ha comido sus libros, todas sus conversaciones, todos sus podcasts, y de alguna manera hablaba con su gemelo digital. Y era como hablar con su conciencia. Explícame a qué me dedico en una versión sofisticada.
vuelve a explicármelo como si yo tuviera 5 años. Explícamelo en Klingon, que es el idioma que se hablaba en Star Trek. Pone un poco a prueba la inteligencia artificial, pero también le pide consejos. Dame consejos para mejorar mi perfil en LinkedIn, la red que él creó. Entonces, de alguna manera también, la tecnología tiene capacidades que ha aprendido de nosotros que podemos utilizar también para conocernos mejor. La más obvia también, no hace falta hacer un modelo personalizado y tu gemelo digital, es aprender a hacer mejores preguntas. Nos hemos dado cuenta con GPT que tenemos que preguntar mejor. Si yo voy al médico y le digo, me duele el hombro, ¿qué me está pasando? Pues poca información le doy. Si le digo, más en protocolo ChatGPT, actúo como un traumatólogo especializado, vengo aquí porque tengo un dolor en el hombro y ya he ido a 3 médicos y he tomado esta medicación, me gustaría volver a jugar al tenis cuanto antes, ¿qué puedo hacer? Es una mucha mejor pregunta que facilita que ese profesional me haga más preguntas, lo primero, y me dé algunas respuestas. Pues es otra opción de cómo la tecnología nos puede ayudar a ser mejores humanos, a preguntar mejor. Porque no todo se lo vamos a preguntar a otras personas, también le preguntaremos a la tecnología. Por ejemplo, preparar una entrevista de trabajo. Es algo que ya se utiliza hace tiempo. Una persona que entra en el mercado laboral tiene muchas dudas, hablará con sus padres, con sus compañeros, con su entorno de confianza, pero también habla ahora con ChatGPT X o con cualquier otra versión de inteligencia generativa para emular una conversación que le haga ganar confianza y entrenarse y prepararse para el momento de la verdad. Entonces, tenemos que ir normalizando que estas herramientas están presentes, las tenemos que utilizar y siempre, como decíamos antes, al servicio de las personas. Al servicio de que este chico o esta chica consiga un trabajo y llegue mejor preparado, al servicio de que la persona haga mejores preguntas cuando vaya a su traumatólogo. Es decir, tenemos un entorno de pruebas íntimo y hablamos de ejemplos muy positivos y muy prácticos. Cuando no sean tanto, también debería estar velando, como ocurre en las redes sociales, que no ocurrió cuando nacieron, pero sí después, cuando descubrimos los efectos más perversos, pues nuestra conciencia, también habilidad muy humana, dijo, ups, esto a lo mejor no es tan bonito. Entonces habrá que ver realmente qué contenidos publicamos, qué intención, quién está detrás, con qué interés, y también requiere una cierta regulación. A más potencia, a más digitalización, más necesidad de humanidad. Claro, porque es el miedo del control de los medios de comunicación. Yo a veces esto lo discuto con mi mujer, que es una persona muy crítica, ¿no? Y me dice, mira, es que al final ahora están todos los medios manipulados. Yo le digo, pero es que, cariño, siempre ha sido así. O sea, si tú miras para atrás en la historia, pues ahora tenemos la suerte, desgracia, que tenemos la ventana de poder ir a muchos sitios y poder contrastar, y más o menos todos están más o menos manipulados. O sea, no pensemos que no hay nada sin ningún tipo de interés por parte de nadie, ¿no? Pero ahora tienes la opción de poder elegir qué medio manipulado quieres ver. Claro. O puedes ver varios, ¿no? Claro, Antes, hace, no sé, en los 90 teníamos 2 canales de televisión, no nos acordamos, pero teníamos 2 canales de televisión y nos chutaban lo que querían, con lo cual aquí yo creo que hemos evolucionado. El miedo es una IA generativa, quién está detrás, quién decide qué respuestas vas a dar, porque estamos hablando de cosas muy constructivas, como tú bien dices, pero a lo mejor empezamos a preguntarle a quién tengo que votar mañana en las elecciones. Claro. Ojo con esto, a ver quién me responde, qué interés económico hay detrás, ¿no? O qué interés político puede haber detrás. Entonces, yo estoy contigo que una de las cosas que tenemos que promocionar mucho en términos de educación es la visión crítica. Totalmente. La gente no se puede tragar titulares, que yo lo hago, y me acuerdo aquí, yo que soy una persona que repito esto mucho, no nos quedemos con el titular. Tú coges el titular, ves a la fuente, y ves a la fuente, y ves que esto es muy agotador, y es muy cansado. Y luego cuando vas a la fuente, es un paper, que es un rollo padatero, que no entiende nadie, ¿no? Pero si haces el ejercicio, realmente estarás seguro de que la decisión que tú estás tomando está informada realmente. Totalmente. Porque si no, a veces se deconstruye, a veces con intención, a veces sin intención, ¿no? Y yo he sido víctima de titulares también, te lo digo, Había soltado titulares y digo, pero claro, es que no lo he contrastado. Entonces, este es el gran miedo que tenemos. Hablando de preguntas, yo creo que es en tu primer podcast, no lo he escuchado todos, pero he empezado por el principio y he acabado por el final, entonces los últimos 3 más o menos yo los he escuchado. Te agradezco la atención, y el principio, el sonido era fatal comparado con el del final. Todos hemos empezado, o sea, que aprendemos haciendo, ¿no? Hoy tanto que sí, Y además se nota el deje, ¿no? Y el cómo se lleva, cambia. Bueno, si escuchas los míos desde el principio, un drama absoluto, Y creo que es una entrevista con Tobar, donde hablas de hacer preguntas. Estamos hablando del año 2020, justo la pandemia, y yo, escuchando ese programa, y luego conectado con una serie que no sé si has visto, que es True Detective, la 3ª temporada, la principal protagonista repite constantemente, durante toda la miniserie, esta no es la pregunta correcta, ¿no? Y esta es una frase que me he traído y me he hecho mía, y la hago con mi equipo, que cuando, oye, vamos a un cliente, esta no es la pregunta correcta, te estás equivocando con la pregunta, porque estás apuntando a un sitio que no es el importante. Esta respuesta que te vaya a dar no te va a dar la clave. Te estás equivocando con la pregunta. Y escuchando a Tobar y escuchándote a ti,
leyendo el libro que está lleno de preguntas, al final de cada capítulo tú metes ahí 5 o 6 preguntitas para hacernos reflexionar. Y la reflexión sobre IA generativa, ¿tú crees que realmente estamos aprendiendo la importancia de hacer buenas preguntas? ¿Que esto lo estamos consiguiendo transmitir a través de el prompt, entre comillas, necesario para hacer utilizar la IA generativa y puede ser algo positivo? Yo creo que tenemos que hacer más ese foco. Es decir, la IA generativa es muchas cosas y generalmente ganan más protagonismo en los medios sensacionalistas aquello que es malo, amenaza, riesgo, como pasa en la prensa en general. No es una crítica, ¿no? Eso responde también de a qué prestamos atención, ¿no? Totalmente. Si de repente pones el foco en lo positivo, y yo en el libro me enfoco más en lo positivo, sin ignorar los riesgos, pero también por dar luz en lo positivo, es una herramienta fantástica para hacer mejores preguntas. Tú le puedes preguntar a ChatGPT, pregúntame, hay casos ya muy conocidos, decir, oye, este es mi negocio, esta es mi estrategia, ¿qué debería preguntarme que no me esté preguntando para definir la estrategia de 5 años? ¿Qué necesitas saber para darme un buen consejo? Como le preguntarías a un médico o a un experto. Entonces, es bastante sencillo para cualquier persona que empiece a trastear con una IAG de cualquier tipo, de nuestra incapacidad o nuestro margen de mejora en hacer buenas preguntas, ¿no? No hay Sí que hay sitios donde podemos aprender a hacer esto. No hace falta hacer la carrera de filosofía. Si la haces, seguramente serás mucho más experto o experta, ¿no? Y seguramente también están apareciendo, no, seguro, en paralelo a la eclosión de inteligencia generativa, también oferta de formación en el impacto de la tecnología en la gestión de personas, o en cursos para saber más de lo tecnológico, y en cursos para hacer mejores preguntas. Que a lo mejor hace 5 años la gente diría, esto es para filósofos, o para gente pues muy introspectiva. Siempre hemos sido conscientes del valor de las preguntas, desde los clásicos griegos, pero ahora, y gracias a la modernidad, pues se evoca de nuevo que la capacidad de hacer una pregunta oportuna a tiempo tiene mucho valor. Y además hay un reto que todos tenemos, que a medida que vamos evolucionando profesionalmente y vitalmente y tenemos más experiencia, pues pensamos que tenemos la verdad y nadie la tiene. Es decir, yo tengo algunas ideas. Si tenemos una buena conversación respetuosa, nos escuchamos con interés de aprender, pues a lo mejor mi puzzle y tu puzzle, el objetivo no es completar el puzzle, es que el tuyo y el mío sea un poquito más grande cuando terminemos de conversar, ¿no? Porque ni todas las piezas van a encajar, ni nadie conoce el futuro, ¿no? Entonces, la capacidad de preguntar mejor es una necesidad. También decir cuando te escuchaba que al final también lo que estamos viendo en la pantalla es nosotros. Es decir, esto no es un invento. La capacidad de estas inteligencias generativas generan a partir de nuestros datos, de nuestras respuestas. Lo que se han aprendido, leído, es todo lo publicado y generado por nosotros. Con el tiempo también aprenderán y se alimentarán de lo generado también por estas inteligencias. De momento todavía estamos en que las primeras versiones, si recordáis, GPT-3 decía, bueno, pero el modelo ha sido entrenado hasta noviembre de 2021. Exacto, o diciembre de 2021. Sí. Entonces decimos, bueno, le falta información actual. Tampoco mucha, ¿eh? Que a veces, tampoco mucha. ¿Qué le preguntabas? ¿Quién ha ganado el Mundial? ¿No? La típica pregunta para una, ¿pero quién ha ganado el Mundial? Y no te decía Argentina, ¿no? Porque justamente ha ganado Argentina hace poco. Y era muy interesante por ver, de empezar a ver sus primeras limitaciones que ya iban declaradas. Oye, puedes utilizarlo, pero recuerda que solo ha aprendido hasta tal fecha. Y también ser conscientes de que desde ese 2021 hasta hoy han pasado muchas cosas. Con el contraste de decir que no sé quién ha muerto. ¡Pum! Retuiteado. Espérate un segundo, lo que tú decías. ¿Quién ha muerto? ¿Quién lo dice? ¿Me fío? Vamos a hablar con otras personas. Ese entrenamiento del espíritu crítico que pasa por hacer buenas preguntas a tiempo. No significa ser enfermizamente desconfiados. Significa simplemente no quedarnos con el titular, como tú apuntas y promueves aquí, y hacer buenas preguntas. Y la capacidad de hacer buenas preguntas la tenemos todos, cada día. Cada día. Si además tienes interés en profundizar, pues tienes muchas fuentes de información gratuitas. Necesitas tener el interés o la necesidad. Y dedicamos a aprender aquello que nos motiva o que necesitamos, o las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que una de las primeras conclusiones de GPT y en general las inteligencias generativas es que nos están invitando a que seamos capaces de hacer mejores preguntas. Porque a mejor pregunta, mejor respuesta. No la verdad, porque no la tiene nadie, y menos una inteligencia artificial, ¿no? Y ahora, dinos tu verdad. ¿Cómo tú utilizas la IA? ¿Qué hay de tu día a día? ¿Quién tú incorpores la IA generativa y que te ayude a resolver algunos temas? Para muchas cosas. Os pongo simplemente un par de ejemplos. Uno fue en una conferencia que di el año pasado en Valencia. La audiencia eran directores de tecnología y hablábamos de las 10 habilidades clave para el CIO, responsable de sistemas del siglo XXI. Y en cierto momento de la presentación les dije, bueno, cuando preparaba esta conversación,
¿Cuál diríais que fue el primer paso para encontrar las 10 habilidades clave? Nadie decía nada, eran unas 80 personas en la sala. De repente, digo, venga, va, no seáis humildes, tal. GPT, perdón, en voz alta. ChatGPT, correcto, ChatGPT. Le he hecho una buena pregunta, la mejor que he sido capaz de decir, ¿cuáles son las 10 habilidades clave del CEO del siglo XXI? Y esta fue la respuesta, se la proyecté en pantalla. La siguiente pregunta fue, ¿pensáis que he preparado la presentación basándome en la respuesta GPT? Pues obviamente no. Me gustó la respuesta, utilicé parte de ella, porque creo que estaba muy bien enfocada, pero me sirvió de punto de partida para no empezar en una hoja en blanco, que en mi caso, por mi nivel de experiencia, siempre limitada, no era una hoja en blanco. Pero sí quería probar qué es lo que hacía la herramienta, ¿no? Ese sería un ejemplo, si quieres, práctico, relativamente reciente. Y la otra está en el libro. En el libro, en los agradecimientos, con cierto spoiler, sí, también le agradezco la inteligencia artificial, porque también la utilizo. De hecho, la primera pregunta que le hice, el primer día que me puse a escribir, porque fue en diciembre de 2022, por tanto, un mes después de la salida de ChatGPT 3, fue, léete, lo hice con ChatGPT, pero con la limitación de hasta 2021, lo hice también después con otras inteligencias artificiales, es, léete todo lo que ha escrito Joan Clotet. Yo escribo desde el año 2007 en un blog, al principio me leía solamente mi madre, después tengo algo más de notoriedad, tampoco me considero un influencer, pero la pregunta concreta es, léete todo lo que ha escrito este señor, y dime a qué se dedica, de qué habla y cuál es su estilo, digamos, de comunicación. Me respondió, la respuesta que me dio me gustó, no era negativa, no la publico en el libro, pero me sirvió para verme a través de sus ojos que se alimentan con mis datos, o sea, se había leído mi información. Y me sirvió también para decir, oye, ¿cómo me ve desde fuera una máquina en este caso, ¿no? Y de alguna manera intentar ser fiel a eso. Podía haber ido a mucho más. Hay personas que publican libros enteros solo con inteligencia artificial generativa. De hecho, Amazon publicó hace no demasiado tiempo un límite diario de publicación de libros en Amazon. ¿Sabes cuál es el límite diario de publicar libros? 5 libros al día. O sea, no te dejan publicar más de 5 libros al día. ¿Por persona o a nivel por mundial? persona? Por persona. Wow. Lo cual significa que hay mucha gente que genera sus contenidos al 100% en inteligencia artificial generativa. Yo, en el caso del libro, la he utilizado pues para sintetizar documentos de investigación. Antes de leerme un documento completo le he dicho, léetelo y sintetízalo. Uy, qué interesante, me lo voy a leer. El orden ya se ha invertido. No me leo. El hecho de no leerlo también te pierdes cosas. Tenga 300 o tenga 30 páginas. O sea, el hecho que la página en blanco, no digo que ya no exista, pero si tu punto de partida es siempre que alguien aparentemente, no digo más experto, pero tiene algo interesante, partes de ahí, te pierdes la hoja en blanco, te pierdes el sufrir, el dudar, el investigar. Igual que algunas compañías, no contratando becarios, se están cargando la base de su carrera profesional. Entonces, bueno, digamos que yo la utilizo en el día a día, no de manera intensiva, pero sí que es un compañero, un asistente cognitivo adicional, como lo es el GPS. El GPS, como tengo, mira, no por compararlos, ¿no? Pero como mi sentido de orientación es bastante deficiente, yo tengo bastante delegado en un GPS para llegar a los sitios, especialmente si no conozco la zona. Con lo cual ya, igual que yo delego en la tecnología memorizar los números de teléfono en mi móvil, como la mayoría de personas de hace un montón de años, también delego en el GPS que me ayude a decir cómo llego a tu oficina rápido en la mejor ruta. Pues también ciertas tareas las iremos delegando en la inteligencia artificial generativa, de manera más natural. Yo, por ejemplo, en el libro la utilicé para leer, tener capacidad de sintetizar y filtrar qué tipo de documentación quería leer, ¿no? O en algún momento que estaba de bloqueo, decir, me gustaría argumentar esto, pero no tengo claro realmente por dónde entrar, ¿no? Pero no para generar texto al 100%, y de hecho, en una entrevista en la radio reciente, me preguntó la locutora, hizo una muy buena pregunta y me dijo, ¿cómo puedo saber yo que este libro no lo ha hecho la inteligencia artificial? Y le dije, pues mira, es muy sano que mantengas las dudas de que si realmente lo ha hecho o no lo ha hecho. A mí lo que me ha servido también, le expliqué lo mismo que a ti, es decir, para qué la utilicé, es que las personas que lo han leído, y me ha gustado mucho, me han dicho, Joan, es que eres tú, parece que te esté escuchando hablar a ti. Quienes me conocen, claro, quienes me descubran por el libro, pues sacarán sus conclusiones, ¿no? Entonces, es un ejemplo más, no el libro, sino cualquier tipo de generación de contenidos humanos, de tomar una decisión personal, de si queremos realmente generar un contenido para ganar notoriedad, o para ganar likes, o para ganar dinero, o lo que sea, o si queremos seguir siendo nosotros amplificados. Y eso es una decisión personal también. Yo, aunque pudiera hacer 5 libros diarios, no lo haría en mi vida, porque no me siento especialmente orgulloso que la gente compre libros que ha hecho una máquina que lleven mi nombre. También te digo que conozco personas que están muy orgullosos de sus libros que no han escrito ellos, porque yo conozco a las personas que los han escrito por ellos y los explican con mucho orgullo. No lo ha hecho una IA, lo ha hecho un ser humano, lo que se llama un negro editorial, pero también no tiene ningún problema en explicar su libro y venderlo en todas partes, ni siquiera los han escrito ellos, ¿no? Entonces, hay una decisión personal también cuando tenemos herramientas tan potentes de generar contenidos, de cómo queremos utilizarlas. Y si queremos ser realmente nosotros mismos y preservar nuestra autenticidad, o si queremos ser amplificados a toda costa
en favor de ser conocidos o famosos o ganar dinero, lo que cada uno quiera. En mi caso no son mis intereses, así que he intentado utilizarla de manera práctica, pero con prudencia, ¿no? Pues mira, hace poco, igual hace ya un año, descubrí una empresa francesa, a raíz de la llegada de ChatGPT, que igual la conoces, que lo que hace es generar certificados ¿cómo le llaman? Human Certified. O sea, cogen y dicen, certifico que un contenido está generado por una persona física, ¿no? Un ser humano, ¿no? Como poniendo en valor aquello para diferenciar. Hablamos mucho de la autenticidad. ¿Realmente es tan importante? No hablo de personas, no, Joan Clotet, Guillermo Cornet, Carolina, no hablo de personas con nombres y apellidos. En términos generales, para la humanidad, o sea, como sociedad, como colectivo, ¿crees que la autenticidad es tan relevante? Cuando luego, si miramos datos de consumo, que lo que acabamos consumiendo en redes sociales muchas veces son cosas que no son auténticas, que son pasadas por filtro, que justamente lo que más consumimos muchas veces son contenidos retocados, que no reflejan la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto esa autenticidad es realmente relevante para el ser humano o es algo que desearíamos que fuese así? Es una decisión personal de cada uno. Para mí es importante, intento preservarla porque yo le doy valor en este momento de mi vida. Pero habrá quien no. Os pongo otro ejemplo reciente, no digo la persona obviamente, por discreción. Una conversación reciente con un amigo y me dice, mira, en Navidad nos juntamos los hermanos que vivimos en diferentes ciudades y ha venido vi a mi hermano otra vez, que por cierto, mi sobrino, su hijo, pues el padre todavía está asimilando que dejara su carrera en segundo, porque claro, es de la generación de termina lo que has empezado, cultura del esfuerzo, y su hijo pues dejó la carrera porque se ha enamorado de una chica que es youtuber, una chica argentina, dice, majísima, simpatiquísima, con el pelo teñido de azul y blanco, la bandera albiceleste. Claro, es una chica que es VTuber, su trabajo es una youtuber que ha generado con inteligencia artificial desde hace un año y medio un avatar, de manera que ella se dirige a su comunidad, pero quien se expone es su avatar. Ella habla y es su voz, pero la imagen que ven sus seguidores es un avatar. Y claro, como hace un año que gana 20.000 euros cada mes, se van a vivir a Andorra y están decidiendo un poco pues, qué es lo que van a hacer para gestionar su negocio. Por cierto, me dice, hubo una conversación interesante, que no sé si es de reputación corporativa o crisis personal, porque resulta que en un episodio ella se mostró quién era. Y dijo, esta soy yo y esta es mi autenticidad. Y su comunidad le dijo, pues eres más fea que el avatar. Y estaba decidiendo si cambiaba de avatar, si se hacía la cirugía estética, exagero un poco, o realmente cómo cambiaba su negocio. Bueno, pues esta persona tomó una decisión realmente de que lo que quiere es ganar dinero, ganar notoriedad y su autenticidad. Vamos a ver ahora, no sé cuál fue el resultado de su reflexión. Entonces, es una decisión personal. Y tiene que ver con lo que decíamos antes, el propósito, los valores, es algo que tiene sentido y debería seguir teniéndolo para muchas personas, en mi opinión. Pero cada uno toma sus decisiones del para qué trabaja, del para qué, cuál es el objetivo. La mayor parte de personas no se toman ni el tiempo en reflexionar en esas cosas con una cierta profundidad, que son las que te permiten tomar mejores decisiones. De si haces un libro o no, el para qué, el para quién, más o menos asistido, si trabajas para una empresa o para otra. La autenticidad sería uno de esos aspectos, de esos valores, que algunas personas la tienen como uno de los, digamos, parte de su brújula emocional para tomar decisiones y otras pues no tanto y tendrán otros valores o no sabrán ni cuáles son. Y yo creo que es importante, para mí por ejemplo, no solamente al hacer el libro, comentaba redes sociales y temas de marca personal, ¿no? Me preguntó una persona el otro día cuánta gente escuchaba el podcast. Digo, pues no lo sé. Solamente lo he mirado cuando me salió un patrocinador hace 2 años y lo tuve que mirar para explicarle un poco a la audiencia. Pero no es que no sea importante y no lo mire, pero es que no lo hago para ganar likes ni seguidores. Lo hago para lo que te decía al principio, por disfrutarlo y por compartirlo con quien pueda interesar. Y esto para alguien que esté en marketing digital, oye, no haces el vídeo. Y no haces el vídeo, digo, pues no hago el vídeo. ¿Y por qué? Si ganarías muchos más seguidores. Me lo ha dicho además gente, dice, tiene mucho más potencial. Fíjate, nosotros hemos pasado a eso por eso. Y está fantástico y tiene sentido, no lo critico, pero que mi para qué en este caso es la conversación en audio, es el espacio que yo quería generar. Entonces, como mi para qué es seguir disfrutando de una conversación íntima de tú a tú, que por cierto, la puedes escuchar también si quieres, tengo los vídeos pero no los publico. Y no tengo nada con no publicar la imagen. Pero si tienes un poquito más claro el para qué de lo que sea, es más fácil luego tomar decisiones de lo que sea y no reaccionar a lo que ocurre. La respuesta corta es, la autenticidad creo que es importante, es uno de los valores relevantes, para mí lo es, y en la medida que cada vez hay más capacidad de clonar cosas, que preservemos, primero que sepamos quiénes somos y que sepamos preservarlo, tiene importancia. Porque si no, cuando nos tengan que escoger para trabajar o una pareja o lo que sea, pues a lo mejor hay alguien que preferirá al avatar
Totalmente. Y esto ya está pasando en Japón hace muchos años, que son muy frikis, Ajá. y hay gente que se casa con un coche o que se enamora de una inteligencia artificial. Pues también dice de nosotros, ¿no? O este profesor que te hacía referencia antes, si la culpa es de la tecnología o de mis alumnos que son unos despistados, ¿no será que yo debería hacer algo diferente también para que aprecien lo que yo soy? Claro. La siguiente pregunta, que no dices ¿y qué eres? ¿En qué eres bueno? Seguramente me hubiera respondido porque es un catedrático además muy consolidado al que aprecio mucho. Pero tenemos que investigar también cuál es nuestra autenticidad, cuál es nuestro valor. Y Claro. muchas personas no se paran ni a pensar. Es que incluso el mercado puede dar el giro 180 radical de que en la medida en la cual todo va a ser muy digital o todo va a ser muy retocado o todo va a ser muy, ¿no? De alguna manera que sea un valor añadido esa autenticidad. Yo creo que hay un concepto japonés, es que ahora estoy tirando de memoria y soy fatal, hay un concepto japonés de la belleza del objeto roto, ¿no? Sí. Y no me acuerdo cómo se dice. Sí, el jarrón con el hilo de oro. ¿El? Kintsugi. Kintsugi, Kintsugi. sí, exacto. Que a lo mejor acabamos yendo otra vez a esa línea de pensamiento de decir, hombre, la imperfección tiene Sí. una parte bella, tiene una parte bonita y busco eso porque justamente el resto me da otra cosa diferente. Pero ¿no? fíjate, Guillermo, lo buscas y lo aprecias porque para ti es importante. Igual que alguien que compra algo artesanal, para hacer una referencia, ¿no? Que todo el mundo la ha visto, ¿no? Que es milenaria. ¿Por qué pagamos más dinero por algo artesanal? Porque lo ha hecho una persona. Y ponemos en valor el esfuerzo, ponemos en valor la creatividad. Podríamos comprar un jarrón, pero es que está manufacturado y tiene su valor también. Si tú buscas algo barato, que no se te rompa, o que, lo que sea, pero de repente pones y pagas, valoras más, en consecuencia pagas, algo que ha hecho una persona como tú. Y al final también confiamos en personas como nosotros y apreciamos el esfuerzo de las cosas, al menos de momento. Quizá el mundo cambiará, cambia deprisa y otras personas tendrán otras ideas y el mundo evolucionará y el futuro, como decías antes, no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie. Pero sí la capacidad de decidir qué es importante para nosotros, qué es auténtico, el valor del artesanal. Yo defiendo que seamos artesanos en nuestro trabajo, sea lo que nos dedicamos, abogados, payasos, fontaneros o panaderos. Esa capacidad de artesanía tiene que ver con esto. Y la artesanía no está reñida con utilizar tecnología también. Un creativo es un creativo aumentado si también utiliza tecnología. Antes para editar una canción, ahora también para pedirle a la inteligencia artificial que le sugiera cuál es el mejor ritmo o si esta segunda voz, no lo sé, no soy músico, pero cada profesional también invito a que explore cómo puede utilizar la tecnología para ser mejor profesional. Un profesional artesano aumentado, si me permites, ¿no? A mí me gusta ese concepto que utilizas en el libro de profesional aumentado, ¿no? que va muy en línea de tu optimismo, positivismo. Utilizaste una palabra el otro día en una entrevista para decir que eras positivo, que ahora no recuerdo cuál era, pero que yo creo que va muy en línea de todo tu discurso, ¿no? de esa visión positiva hacia el cambio, no desde el miedo, sin rehuir del miedo, sino entendiendo el miedo como algo positivo en la medida en la cual nos alerta de que hay cosas que, ojo, que tengo que moverme, Sí. pero sí con optimismo futuro. Eres coach certificado, que recuerdo, si no recuerdo mal, en Ferrovial. ¿Fue cuando Ferrovial o fue en Sí. Grupo Z? No me acuerdo. En Ferrovial. Fue en el 2013. Justo antes de meterte en el departamento de personas de Ferrovial, ¿no? Creo que Fue parte del porque- proceso en el que yo estaba, en tecnología, yo era un directivo de tecnología, feliz con lo que hacía, pero descubrí el mundo del coaching en un curso en Ferrovial y pensé, esto realmente es potente. Y entonces tomé la decisión de formarme como coach sin decirlo en el trabajo. Que luego cuando lo comenté me dijeron, Joan, si ya te conocemos tu visión humanista, te hubiéramos ayudado. Y yo, no me lo cuentes, porque me costó un pastón. Pero es una decisión personal de decir, oye, esto para mí es importante y yo invierto tiempo en dinero porque creo que va a ser importante para mí. Y eso fue en el 2013 y también me sirvió para conocerme mejor y tomar ciertas decisiones. Entre otras, decir, yo soy personas y quiero dedicarme a personas. Y tomar ciertas decisiones de carrera profesional que me acercaran cada vez más a lo que yo soy y donde creo que puedo aportar más al mundo, ¿no? Claro, gran parte de ese gorro entiendo que ayuda también a explotar esa idea de ayudar a la gente a readaptarse, ¿no? Porque hemos hablado durante toda esta entrevista en algunas ocasiones de cómo enfrentarte al cambio, cómo orientarte de manera positiva, cómo activarte ante los riesgos de algo que se está moviendo y cómo refundarte, ¿no? Pero claro, el drama aquí es que esto no es fácil, No es punto fácil. número uno. Y yo creo que el drama número dos, que es el peor de todos, es que va a ser más constante que antes. Porque antes Sí, igual sí. te tenías que reinventar una vez en tu sí. vida y a lo mejor ni eso, pero ahora esto va a ser una constante. Sí. ¿Cuáles son las principales barreras que tú ves para que la gente se vaya reinventando y vaya cambiando y vaya adaptándose? Pues la primera quizás es la conciencia de la necesidad. Es decir, lo habitual, y no es malo, pero mi mirada es que lo habitual es que seamos muy reactivos. Trabajo aquí, soy feliz, y mientras perciba que soy feliz,
pues aquí me quedo. De repente me llama alguien o me despiden. Y a partir de un evento externo ya hago esa reflexión de decir, oye, realmente soy tan feliz. Y entonces pienso si estoy preparado, si salgo al mercado, si me falta mejorar el inglés, pero somos reactivos. Entonces, ese ejercicio de sentarnos con nosotros mismos como mínimo una vez al año, en valorar quiénes somos, qué queremos, qué es felicidad para nosotros, si realmente somos felices profesionalmente aquí, para estar más preparados para que cuando aparezca un despido o un tenemos que hablar o una buena oferta, no seamos reactivos, sino que el punto al frente sea nosotros, lo que queremos, nuestros valores. Entonces, esto va a pasar cada vez más. Pasa hace mucho tiempo, es decir, desde que estamos en transformación digital, que ya hace décadas, hay muchas personas que han perdido su trabajo de manera inesperada y han tenido que reinventarse también, ¿no? Y yo lo he vivido muchas veces con muchísimas conversaciones con personas de todas las edades. La última hace un par de horas con alguien de 24 años, o sea que no hace falta que sea alguien que tenga mucha experiencia profesional. Y tenemos que entrenarnos en ese proceso. Y también yo invitaría a las personas que, a lo mismo, igual que decíamos inteligencia artificial, vemos los riesgos y no podemos ignorarlos porque los tiene, hay que ver también lo positivo. ¿Qué hay de bueno en mí en esto? Hay una variante del coaching o una metodología paralela que es la indagación apreciativa. Y es ayudar a explorar a las personas o a las organizaciones a enfocarse en qué son buenos y cómo han llegado hasta aquí, siendo buenos en qué. Y a partir de las fortalezas proyectarse al futuro. Porque cuando viene incertidumbre y cambio, lo normal es que venga un cierto miedo, simplemente por falta de información, y de repente, oye, que nos compra una multinacional alemana. Ostras, pues yo no hablo alemán. Y ponemos el foco en lo que nos falta, en lugar de poner el foco en lo que nos sobra, que nos ha traído hasta aquí, con menos o más recorrido profesional. Entonces, el mundo cambia, la digitalización acelera, desintermedia, la inteligencia artificial va fagocitando tareas, y yo creo que es hasta sano que nos haga conscientes de que deberemos cambiar. Tenemos que cambiar con el mundo. Y si cambiamos, a lo mejor trabajando en la misma compañía toda nuestra vida, pero si tenemos una cierta dinámica interior de estar alerta, no con miedo permanente, pero alerta de cómo podemos hacer distinto, mejor, cambiar, adaptar tecnología, para que nuestro recorrido en la compañía sea tan largo como la compañía y yo quiera. Pero un día terminará o cambiará. Entonces, esa reconversión yo sugiero no hacerla cuando se produce el evento. Y he tenido muchas conversaciones de personas de más de 40 años que de repente no cuento contigo. Y cuando la persona pierde el trabajo, pues empieza ese proceso de reflexión. Y recuerdo una en particular de un ex compañero de trabajo que me dijo, básicamente, Joan, es que he perdido el trabajo y no es que esté desorientado, es que no sé ni quién soy. Porque estudié lo que querían mis padres, terminé la carrera por no fallarles, luego empecé a trabajar de aquello que no me apasiona, tú conoces a mi jefe, llevo aquí 10 años, no es una persona de la que pueda aprender demasiado, pero lo que realmente me gustaría, ¡pam! Y le brillan los ojos y te cuenta lo que hace el fin de semana, en las vacaciones, su proyecto eternamente aplazado a cuando se jubile dentro de 27 años. Entonces, yo creo que hay que hacer un cierto ejercicio personal. De hecho, en el libro también invito a hacerlo, quizá leer un libro, no el mío, el que sea, es un momento de parada en boxes, de reflexión, de dónde estamos, qué está pasando en el mundo y qué puedo hacer yo. Y que eso es una reflexión que las compañías responsables, te diría, o que lo hacen mejor, acompañan también a sus personas a tener como mínimo una conversación de calidad al año, como mínimo. Es decir, dónde estamos, hacia dónde vamos, no centradas solo en objetivos profesionales, sino si te interesan de verdad las personas y quieres cuidarlas, también quieres saber en qué punto están, cómo lo ven, y invitarlas a hacer una reflexión y que renueven emocionalmente ese contrato. Totalmente. No lo hacen todas, ni es obligación, pero creo que es una buena invitación que las organizaciones también, una buena manera de cuidar a sus personas. Yo diría que hay 3 momentos críticos, y es una opinión personal. Cuando nos necesitan y cuando ya no nos necesitan. Y la forma en que esto se hace determina bastante cómo es la gestión del talento humano. Y de por medio, aparte de muchísimas otras cosas, que como mínimo haya una conversación de calidad al año. Para decir, oye, parada en boxes, que digo yo, una cierta reflexión, para que las personas tengamos una cierta invitación a hacer esa reflexión a tiempo. Y no tener que reaccionar a un evento externo, porque lo va a haber y cada vez más. Totalmente. Totalmente. Tú dices que no es una obligación, pero yo creo que es muy recomendable. El otro día recibíamos una pregunta en nuestro programa de Q&A's, justo de una persona que nos explicaba que tenía la voluntad de crecimiento en la compañía, pero que su compañía le estaba diciendo constantemente que no, que era muy bueno en lo que estaba haciendo y que, oye, ya donde estás bien, quédate aquí, ¿no? Y nos preguntaba, ¿qué hago, no? Porque no me quiero ir de la empresa, porque estoy bien y estoy a gusto, pero tengo una necesidad de seguir creciendo, ¿no? Y justamente mi reflexión fue, oye, primero provoca esa conversación abierta y transparente con tu responsable, porque al final yo creo que si tu responsable es bueno, va a ser tu aliado, debería ser tu aliado, debería preocuparse por estas cosas, porque si yo soy el responsable, le devolvería la pregunta, digo, ¿y tú qué harías, no? Si tuvieras una persona de tu equipo que es valiosa y te viene con esta conversación, pues si tú eres un buen responsable, tú dices, ojo, porque aquí hay una alerta. Y la alerta no es,
oye, hay que cortar la posibilidad de crecimiento en la empresa para que se quede aquí y me dé lo que me da ahora, ¿no? Es que el riesgo es que si esta persona tú no tenéis un camino común, totalmente, se marchará y va a ser peor para la compañía. Pero incluso, Guillermo, el hecho de que en la conversación, con honestidad, le digas, es que te necesito en este puesto. Exacto. O sea, poner la verdad sobre la mesa. Esto es como un equipo de fútbol que tienes al delantero centro que quiere jugar de portero y te marca 3 goles cada semana. Es un caso extremo si quieres, pero decir, oye, si tú no le escuchas, le atiendes, dices, bueno, sí, algún día, o en algún entrenamiento, pero si este señor lo que quiere es jugar de portero algún día y no lo consigue aquí y lo quiere de verdad, se va a ir de tu equipo, a marcar los 3 goles a otro lado, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese tipo de cosas tiene que producirse cada vez más, sin duda. Y cada empresa también decide cómo gestionarlo, ¿no? Pero si no invitamos a las personas a pensar y a escucharse y a preguntar y a generar espacios de confianza, las personas toman decisiones. Lo más frustrante que he visto en mi vida es cuando alguien se va y no sabes ni por qué. Todavía peor. Analizas la salida como diciendo, bueno, es que nuestro salario no es muy competitivo, o bueno, verdad compartida es la verdad. Y realmente si se hubieran tomado el tiempo solamente de hacer la entrevista de salida y hubieran generado un espacio de confianza para que la persona les dijera, mira, ya no contamos contigo, respetamos tu decisión, que te vaya muy bien. Por cierto, me gustaría que nos regalaras también qué pudimos haber hecho mejor. Mira qué simple, ¿no? Y que la persona realmente, pues, te pueda regalar esto. Pues si hicieras las entrevistas, igual, no lo digo en tu caso y aquí, porque hay un montón de compañías que no las hacen nunca. No tenemos tiempo y tal. Oye, pues la relación contractual ya ha terminado y tienes una oportunidad que te digan de verdad lo que piensan sin que haya consecuencias. Sí. Y luego lo ven en Glassdoor y en opiniones externas que ponen a caldo decir, oye, ni os acerquéis a esta compañía porque esto y esto. Y dentro dicen, es que era una persona conflictiva. Exacto. Entonces, es casi, yo creo que muy sano el generar espacios de conversación, no en el momento de promocionar, subir el sueldo, fichar o despedir, sino en cualquier momento. Y también una anécdota que me sorprendió en positivo en LinkedIn. Estuve en LinkedIn en Madrid hace ya unos cuantos años, 2017-18, visitando las oficinas. Y nos hacía el tour una persona que llevaba 5 meses en la compañía, ¿no? Y estábamos en la cafetería en cierto momento del tour de la mañana y él me dice, no, porque yo cuando termine esto me voy a hacer un máster a no sé dónde y tal, 1 año o 2 máximo. Y tenía a su jefe al lado. Y en aquel momento no le dije nada, pero luego le dije, ostras, ¿tenías a tu jefe al lado? Dices, ya. Dice, porque él ya lo sabe. Porque cuando entras aquí, en LinkedIn, te preguntan qué harás cuando esto termine. Porque si hay un compromiso real de ayudarte a crecer, va más allá de tu trayecto en LinkedIn. Por tanto, te preguntan, cuando termines aquí, porque un día terminarás, ¿qué vas a hacer? Porque yo te voy a ayudar a eso, a que tú consigas lo que tú quieres conseguir. Si lo consigues en LinkedIn, fantástico. Entonces, parece como muy obvio, ¿no? Si no te pregunto qué quieres en la vida, ¿cómo voy a ayudarte a conseguirlo? Pero genera muchos vídeos y hay mucha gente que prefiere mirar hacia otro lado. Claro. Antes de mirar, es complicado. Pero esto, justamente porque es complicado. Es más fácil mandar, es más fácil asumir, es más fácil no conversar. Es incómodo a veces conversar. Y a veces tendemos a lo más fácil, ¿no? Y nos perdemos donde está el valor. Por eso también hay una serie de habilidades, también hablo en el libro de ello, que son de liderazgo, de liderazgo aumentado, que conviene entrenar ciertas capacidades que no son las más clásicas, siempre han sido valiosas, ¿no? Pero en un mundo más previsible, más industrial y más orientado a la producción, pues la figura del jefe, yo no digo el jefe chusquero de manera peyorativa, pero la manera del ejecutor supervisor sigue siendo valiosa, pero el líder inspirador que acompaña a producir, a crecer y a tomar buenas decisiones, a hacer buenas preguntas, requiere otras habilidades. Y ahí también invito a decir qué tipo de habilidades un líder del siglo XXI debería considerar si aspira a que las personas le sigan prefiriendo frente a un robot. Si me permites, de manera un poco más bestia, ¿no? Totalmente. Oye, alguien que se lea tu libro, ¿no? que viaje contigo en estas 170, 80 páginas, ¿qué quieres que se quede? ¿Cómo quieres que salga de esta lectura? Pues mira, como tú decías, tiene muchas preguntas y yo simplemente la intención del libro, como tú apuntabas antes, es a invitar a pensar en positivo también. Es una invitación a que la tecnología en general es poderosa, con sus riesgos y sus amenazas, pero tenemos que permitirnos también esa mirada de indagación apreciativa, empezando por nosotros mismos. Con lo cual, si se toma el tiempo, y te agradezco también de leer mi libro, es para un par de horas en tu vida para levantar un poco la cabeza, mirar hacia atrás, ver qué está ocurriendo, ver en qué eres bueno también, ver qué tipo de rol quieres tomar tú. Cuando hablamos de líderes hablo de las personas que van a leer estos libros porque todos lo somos en potencia y que se permita también esa mirada de oportunidad. Y sobre todo es un libro de orientación a la acción. No doy consejos, no es un manual de nada, es una invitación a la reflexión, mi humilde, digamos, invitación a ampliar conciencia para acabar tomando una decisión de qué papel quiero tomar. Y el único que recomiendo no tomar es ninguno. Es desde el miedo, desde la incertidumbre, esperar. Esperar a que mi empresa, esperar a que mi jefe y yo particularmente esperar en cosas críticas de mi vida, mi trabajo, mi salud, mis finanzas, esperar no ha sido nunca la posición más cómoda. Entonces, invito al lector a que
a que se tome un tiempo a decidir, a entender de una manera un poco más amplia el valor que tiene la persona como tal y qué podría hacer en su caso el lector para ponerse más en valor y para influir también en personas a su alrededor en que hagan lo mismo. Y Joan, la última pregunta que te quiero lanzar, necesariamente la tenía que hacer esta, que es, si nos encontramos dentro de 5 años, ¿de qué quieres que hablemos? Pues me gustaría que habláramos de lo mismo, de personas, de cómo estamos, de proyectos, de ilusiones, de futuro, y aunque sea el tópico de respuesta, que conversemos, porque ese es el valor. Es un espacio donde pasan cosas, ¿no? Con buenas preguntas como las tuyas y con las mejores respuestas que tú eres capaz de dar, ¿no? O otras preguntas también a cambio. O sea, conversar para mí, dentro de 5 años, de persona a persona, seguirá siendo muy valioso. Muy bien. Joan, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más de ti o que quiera encontrar el libro? Bueno, si ponen en las redes Humanismo Digital, es bastante fácil que me encuentren. El libro está en libros de cabecera y lo pueden, si les apetece, lo pueden comprar allí, además de en las librerías. Y bueno, estoy en todas las redes sociales, no activo en todas, pero estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, con lo cual, y estoy en mi casa digital, joanclotet.com, donde podrán encontrar todo esto con acceso al podcast. Yo diría que la casa digital es joanclotet.com, serán muy bienvenidos. No les vendo nada allí, simplemente es un espacio donde quizá encuentren cosas de utilidad y la manera quizá más directa de encontrarme. Pues las redes están ahí, pero igual un día no están, con lo cual también es recomendable tener tu propia casa digital. Totalmente de acuerdo. Joan Clotet Soler, con el segundo apellido seguro que aciertan cuando te van a buscar a LinkedIn. Joan, muchas gracias por venir y muchas gracias por venir hoy a nuestro programa, por encontrar este hueco para hablar de digitalización de personas. Un placer tenerte ahí con nosotros y esperemos que esta conversación dentro de 5 años se genere. Sin duda, gracias por invitarme, ha sido un placer y nada, siempre disponible. A vosotros.